A partir de este momento en Madero FM, los invitamos a sintonizar Perspectivas, junto a Guillermo Holzman y Percival Madero. Un análisis de la actualidad nacional e internacional. Perspectivas, a esta hora en Madero FM. Bienvenidos. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, nuevamente en nuestro programa Perspectivas, que hacemos todas las semanas con nuestro distinguido amigo y colega Guillermo Holzman, a quien siempre le agradecemos la gentileza de sus tiempos para estar acá en la mesa de Madero Comunicaciones y venir a contarnos y a analizar y a leer lo que está pasando en Chile y en el mundo. Guillermo, muchas gracias de nuevo por estar acá con nosotros y te agradecemos la gentileza que tienes de poder compartir tus escasísimos tiempos. No, muchas gracias, Percival. La verdad que es un agrado y un privilegio también poder compartir contigo, con todos los que nos siguen a través de la radio, a través del streaming, en fin, de las diferentes plataformas de Madero Comunicaciones. Guillermo, mira, hay un tema que va a cobrar o está cobrando una importancia enorme que tiene que ver con la influencia que tiene en muchos casos de este, digamos, del país más importante del mundo, particularmente de su presidente, que es Donald Trump, quien ya ha dicho que quiere ser reelecto por 4 años más, y que tiene una particularidad que tiene que estar en medio de una guerra china, en una guerra, digamos, comercial con China, y también que tiene que ver con el G20. Esta organización supragubernamental que destina, digamos, donde están los destinos económicos del mundo. En esa lectura, una posibilidad de que un Trump se reelija, con todas las consecuencias que tiene o que ha tenido, ¿cómo lo lees tú? ¿Qué ves en esto? A ver, yo diría complicado para el mundo, probablemente para Estados Unidos no tanto, no obstante que la guerra, yo diría electoral, va a ser guerra, sinceramente. Primero porque digamos, a ver, Donald Trump, deja ordenarlo de otra manera porque me parece que hay un elemento marco que es importante. Hoy día estamos en guerra comercial, porque nos afecta a nosotros, pero Estados Unidos está en guerra comercial con China. ¿Ya? Ahora, a ver, ¿cuál es la gran diferencia entre ambos países? Una diferencia que no es menor es que Xi Jinping, el presidente de China, no se somete a ninguna elección. Sí. O sea, él es presidente hasta que se muera, lo saquen, no le pase un accidente, lo que tú quieras, pero él no se somete a elecciones. Por lo tanto, la solidez de la estrategia china es mucho más potente y más intensa en términos y constante en el tiempo que la de Estados Unidos. Donald Trump va a reelección, ¿ya? O sea, tiene que someterse a una elección. Dentro de la lógica donde tiene que mantener la estrategia con China, que ya ha empezado, pero a su vez también dar la pelea interna para poder avanzar en esa reelección. Hoy día, Donald Trump tiene la mejor opción de reelección, sí, tiene la mejor opción, no la tiene ganada. Sí, ¿ya? O sea, él tiene alrededor del 38, 42% de voto de piso asegurado, ¿ya? Pero no le falta todavía para llegar al 50%. Y ese 8%, créeme, que en política cuesta mucho lograrlo. Al frente tiene un partido demócrata que está fragmentado, dividido, y donde se habla más o menos de 22 candidatos que tienen que pasar a primarias. Las primarias son el próximo año, ya de partida. Entonces, lo que va a pasar es que hoy día los ojos están puestos en aquellos estados que, siendo importantes por el número de electores que eligen, recordemos que las elecciones presidenciales son indirectas en Estados Unidos, hoy día habría mayoría demócrata, o los demócratas le podrían hacer un daño muy grande a las pretensiones de Donald Trump. En consecuencia, todo lo que vaya a pasar en Estados Unidos de ahora en adelante, una vez, hace 2 semanas, como tú bien decías, Donald Trump proclamó su inicio de campaña para la reelección, ¿ya? O hizo público su voluntad de reelegirse, ¿ya? Todo lo que vaya a pasar de aquí en adelante, hasta julio, julio-agosto del próximo año, que son las primarias, ¿ya? En definitiva,
van a depender de lo que haga el Partido Demócrata en el Congreso, en la Cámara de Representantes, donde tiene mayoría, de cómo gobierne Estados Unidos, y en la parte doméstica están los temas de salud pendientes, están los temas educacionales. Hasta ahora, Donald Trump ha gobernado un poco a través de lo que serían, en la lógica chilena, decretos supremos, que son la orden ejecutiva en Estados Unidos. Pero también, si me permite, Guillermo, también tiene a poco andar un país con la tasa más baja de cesantía y un crecimiento que Estados Unidos no tenía hace varias décadas. Exactamente, o sea, de hecho, digamos, prácticamente pleno empleo, ya un crecimiento muy muy potente, pero que sin embargo no se distribuye equitativamente entre todos. Ya, o sea, hay un tema que no es menor. Y que vamos a ver si lo puede mantener. Sí. O sea, de hecho, yo diría, la Fed ha sido bastante cauta en ello, también en peligro en todo eso, porque si la guerra comercial se sostiene, va a haber un impacto negativo en la economía estadounidense, ¿ya? O sea, finalmente. Quizás hasta ahora los efectos negativos Donald Trump lo ha manejado por la idea, para decirlo en chileno, de subsidios. Todo el sector agroindustrial, que es la que tenía una alta exportación a China y que ahora se ve afectada por el alza de aranceles que le ha puesto China, en definitiva ha sido subsidiada, por lo menos llevaba, hasta donde yo me quedé, más de 16 mil millones de dólares, que se yo puestos para subsidio al sector agrícola. Entonces yo diría, hay cosas que hoy día la economía estadounidense puede hacer, pero no las puede hacer permanentemente, ¿no? Y eso es un tema que en el fondo Donald Trump tiene que ver. Entonces, me permite un poquito de respecto a eso mismo, y se concadena con lo que estabas diciendo tú recién. ¿Cuánto de riesgo tiene Trump o cuánto él quiera asumir el liderazgo de esta oportunidad respecto a que tenemos un China no solamente que está produciendo más cosas o que tiene digamos mucha más solidez comercial que hace unas décadas atrás, pero también tenemos un problema técnico, el problema digital, el 5G y todo eso? ¿Cómo? Porque es una amenaza, o sea, total a la economía en general occidental y particularmente la norteamericana. Sí, a ver. Por eso digo, yo creo que lo que te mencionaba en el inicio, digamos, cómo Donald Trump va a ser capaz de mantener esa guerra comercial, esa pugna por el dominio de la tecnología que se va a ocupar en la cuarta revolución industrial, a la vez que mantiene una estrategia de despliegue completo de una campaña para la reelección. Ya, ese problema no lo tiene Xi Jinping. Exacto. ¿Ya? Estamos claros. A su vez, hoy día tú tienes que dentro, o sea, recuerda, o sea, Donald Trump parte su campaña con Keep America Great, o sea, digamos, mantengamos América grande. Bueno, América primero. Claro, eso fue, América primero fue la campaña que lo llevó hoy día a la presidencia, y ahora es Keep, o sea, mantengamos la América grande. O sea, le agregó el Keep. Mantengámosla ahí grande. Entonces yo diría, ¿cómo va a lograr digamos, establecer una estrategia que sea exitosa en el plano internacional, que es muy sensible, donde las propias empresas estadounidenses están reclamando ya, o sea, Walmart, que la conocemos nosotros acá, Costco, que es muy conocida en Estados Unidos, a todas las que son empresas de retail en todo caso, y las pymes asociadas a todo ello. Recordemos que el retail genera una cadena de logística, y por tanto muchas pymes que soportan todo eso. Es decir, bueno, yo creo que todo el mundo se da cuenta que tú de repente encuentras queso artesanal, cositas de madera, juguetes, en fin, una serie de cosas que hacen pymes. Entonces, claro, pero a su vez también el retail se abastece de cosas que manda a fabricar a China. Mira. Claro, entonces claro, es ahí donde tú compras, cuando vas al supermercado, te miras comprando cosas que no vas a usar, pero que te parecen útiles. Claro. Pero ¿por qué las compras? Porque son baratas. Claro, esas cosas se hacen en China. Y ese tipo de cosas, los retail, cada vez más importante porque genera un flujo permanente de personas que van a comprar algo y terminan con dos o tres cosas más, digamos que es la esencia del retail. Entonces, bueno, esas cosas se fabricaban en China. ¿Ya? Muchas cosas que en Estados Unidos pasa igual que aquí en Chile, es decir, el retail tiene marca propia, pero muchas de esas cosas las manda hacia otra parte. ¿Adivina dónde? A China. Entonces, claro, los elementos de competencia y el modelo de negocio que tiene claramente se ve afectado, y están pidiendo de que esto se termine, porque en el fondo, volviendo a lo que decíamos inicialmente, como Xi Jinping no tiene apuro porque él va a seguir siendo presidente de China, ¿ya? Claro. Su estrategia puede absorber con mayor capacidad y tranquilidad los embates que le haga
Estados Unidos, porque para Donald Trump significa focalizar energía con China, o sea, y China le complica la vida, porque China, lo que es evidente es que China coopera para que Irán le complique la vida a Estados Unidos, coopera con Rusia para que Rusia le complique la vida a Estados Unidos, y coopera con varios países, Corea del Norte, Venezuela, qué sé yo, y Venezuela, claro, para que le complique la vida a Estados Unidos. Claro. Entonces, y yo estoy tratando de pensar como chino, o sea, ¿cómo yo hago para complicarle la vida sin que yo aparezca? Claro, ¿cómo lo desgasto? Claro, sabiendo que Trump tiene que desdoblarse en mantener la estrategia y la visión de todas estas cosas con una campaña que es bastante exigente en Estados Unidos, que Estados Unidos no es un país pequeño, entonces no es. Entonces yo diría, yo creo que ahí hay un tema. Esto significa que, respecto, para ir a tu pregunta, que el tema 5G, que hoy día pareciera ser que tiene un mejor dominio en la empresa estadounidense, pero que sin embargo Huawei ha dicho, ¿sabe? Sí, me faltan cosas. O sea, decir, no fabrico todos los dispositivos, no tengo todo el software, pero deme un año. Claro. ¿Ya? Es decir, digamos, lo que Donald Trump hizo, y aquí se genera incertidumbre, aquí estamos hablando ya a nivel de análisis, genera incertidumbre porque si Huawei tiene la capacidad científica y tecnológica de desarrollar sus propios dispositivos al costo que sea, o sea, recordemos que China es un país comunista, el Estado controla todo, o sea, el Estado controla el mercado, o si no, pregúntale a Hong Kong. ¿Ya? Sí. Entonces, si son capaces de hacer eso, o sea, China queda en la mejor posición para poder reemplazar a Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque al hacer ellos eso, al desarrollar eso, no obstante toda la cantidad de plata que inviertan en investigación, investigación y desarrollo, igualmente van a poder fabricarlo más barato, aún así sea con subsidio del Estado. Claro. Entonces el zapato chino en el cual está Estados Unidos, literalmente, no resulta ser menor, porque no se esperaba esa respuesta de Huawei. O sea, digamos, Trump pensaba que al no darle acceso a los componentes estadounidenses o los componentes o las empresas estadounidenses, no darle soporte a los productos Huawei que estaban usando eso sí, digamos, significaba un golpe de tal magnitud que lo iba a acabar. Bueno. Ahora, Guillermo, siento lo que tú señalas de extremadamente, digamos, sensible e interesante. ¿No te parece a ti que Occidente en general, ya estamos hablando donde estamos metidos todos, con gobiernos democráticos, donde tenemos que el presidente que se elige en el caso Trump tiene que lidiar no solamente con los problemas que no tiene que lidiar, digamos, el presidente chino. En China no tiene... Xi Jinping no tiene oposición, no tiene inmigrantes, no tiene leyes sociales en general, allá no hay sindicatos, no hay gremios, no hay protestas, no hay paralización de actividades, o sea, allá se vive bajo, diríamos acá en Occidente, bajo una comilla tortura sistemática. Sin embargo, ¿cuán conscientes nosotros somos en Occidente? Y a lo mejor eso es lo que quiere buscar representar Trump, del peligro que tiene más bien el quedar bajo el amparo o bajo el influjo político de un país que no respeta los derechos humanos. Bueno, ahí viene, yo diría, gracias por lo que tú dices, porque da oportunidad para poder explicar algo que es la contradicción que se le critica a Trump. Trump, con su eslogan, que América primero, o mantengamos a América grande, que sería su segundo eslogan de campaña, le dio la espalda a la globalización y a la cooperación. Se salió el Acuerdo de París, se salió, que se dio de otro acuerdo del TPP-11, el TPP, que ahora quedó en 11, se ha negado, digamos, ha criticado la OTAN, todo lo que fue la estructura o la forma de cooperación dentro del mundo occidental. Trump la ha cuestionado. Lo más grave que ha pasado a ese respecto, yo diría que, como lamentablemente los medios de comunicación no lo han tomado así en la perspectiva que te voy a comentar ahora, es lo que acaba de pasar con México. O sea, con México, mira, él como no tiene la plata para construir el muro, y su objetivo es parar la inmigración ilegal, definitivamente lo que hace es transformar a los aranceles en un instrumento político. Y lo que le dice a López Obrador, si usted no me controla los inmigrantes,
yo le subo los aranceles un 25%. Y con eso destruye la economía mexicana, porque más del 60% de las exportaciones van a Estados Unidos. Entonces, ¿y qué hace México? Cede. Y finalmente manda a la Guardia Nacional 6.000 hombres a la frontera con Guatemala y ya empiezan los arrestos. Pero además Trump se da el lujo de decir, y si usted no cumple, yo lo voy a evaluar en 45 días más. Claro. ¿Ya? Digamos, y por lo tanto se pueden volver a colocar los aranceles. Eso, en términos concretos, es chantaje. Sí. Un chantaje político, diplomático, no político, digamos, básicamente diplomático no alcanza a hacer. Entonces, yo diría, en verdad, pero digamos, el tema está en que tú podrías entender que eso lo hiciera con Corea del Norte, ¿no? Pero tú sé que con México no solamente es vecino, sino que acaba de colocar al día un tratado de libre comercio. Sí. Es decir, lo que dice Trump es que me da lo mismo si los dos tenemos un tratado de libre comercio. Porque como yo quiero ser América grande, te obligo a que, digamos, me ayude a proteger mis intereses. Claro. Y si no lo haces, digamos, yo te subo los aranceles. ¿Ya? Y eso, yo diría, pasa a ser. Independiente de eso, digamos, la otra cosa que nos ayuda a entender mucho mejor, y quiero me disculpe porque es un tema un poco más técnico, no todo el mundo lo conoce, pero en la Organización Mundial de Comercio, que la Organización Mundial de Comercio es una creación de un organismo para dirimir las relaciones comerciales, las disputas o los conflictos, controversias comerciales entre los países, que costó mucho avanzar porque están las normas de origen, créanme que es un tema fascinante pero muy complejo a la vez. ¿Ya? Pues bien, Estados Unidos tiene que dar su voto necesariamente para la renovación del Tribunal de Arbitrajes, del Tribunal de la OMC. Y ya llevamos varios meses donde la renovación de 2 de los jueces no se ha producido porque Estados Unidos no está dispuesto a renovarlos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Estados Unidos, bajo esa lógica, Estados Unidos está dando la espalda a la legitimidad de la Organización Mundial de Comercio para dirimir las controversias entre los países en temas económicos y comerciales. Eso significa que Estados Unidos puede imponer sus condiciones de negociación directamente y no hay una instancia internacional legitimada para poder abordarlas allí. Y eso, yo diría, un poco te responde al hecho de que, ¿qué hacemos al resto? Y por esa misma razón, dado de que en el fondo Donald Trump está actuando solo, sabiendo que tiene la capacidad militar, económica, importante a nivel mundial, y digamos, o sea, ni siquiera es como Chapulín Colorado, síganme los buenos, o sea, no, ni siquiera eso, o sea, vale decir, yo voy acá, y después le pregunto si usted está atrás o no, y si no está atrás, lo siento. Claro. Entonces, yo diría, hay unas vueltas de espalda a todo lo que es la creación del mundo occidental post Segunda Guerra Mundial, en términos de colaboración, cooperación, acuerdos, qué sé yo, etcétera. Y eso lleva a que hoy día se plantee como un elemento esencial el rol de Europa, de la Unión Europea. Y es ahí donde el Brexit toma otra dimensión. Claro. La relación de Europa con Rusia toma otra dimensión. La OTAN. Claro, el tema de la existencia de la OTAN o no. O sea, hoy día la Unión Europea, estamos esperando que diriman quién va a ser presidente de la Comisión. Recordemos que hubo elección hace poco. Sí. Digamos, ahí la OTAN va a tener que ver que si va a sobrevivir o no. Porque la Unión Europea quiere crear su propia estructura de defensa y no depender de Estados Unidos. Claro, y bajo la lógica de Trump sería lo más cuerdo. Porque Trump estaría permanentemente, yo diría, presionando e incluso chantajeando a la Unión Europea. Basta la muestra un botón. Cuando en el viaje que hizo Trump a Europa, Inglaterra, perdón, que se dio por el tema del recuerdo del desembarco en Normandía, Donald Trump aprovecha de felicitar a May y a Johnson, que probablemente va a ser el próximo primer ministro de Inglaterra, ¿ya? Para que el Brexit sea duro. O sea, es decir, Brexit duro significa que Inglaterra se salga de una el 31 de octubre, el 30 de octubre, se salga de una de la Unión Europea, y para eso le ofrece a Estados Unidos un incentivo de que si se sale así en un Brexit duro, le ofrece un acuerdo de libre comercio y un acuerdo comercial y económico muy ventajoso para Inglaterra. Claro, y es por eso debilita la Unión Económica Europea. Exactamente. Entonces, bueno, ahí no respondieron nada, pero yo diría, o sea, eso es lo que está jugando. Exacto. Entonces, la forma, digamos, de Trump, si se consolida su reelección, va a afectar la unidad del G20,
Sí. Ya, o sea, porque él va a ser la voz disonante. Recordemos que se retiró también del pacto de Irán, Sí, que ahora claro. está provocando muchos problemas y conflictos. Hoy día, digamos, Estados Unidos acusa a Irán por el ataque, o por lo menos el incendio, digamos, el atentado contra 2 buques en el paso de Hormuz. Ya, entonces yo diría, hay acá un tema donde Estados Unidos, con su idea proteccionista y el uso instrumental de los aranceles como parte de una estrategia de negociación y o chantaje político a los países, no importando cuál es la relación que tienen entre ellos. Perfecto. Es un tema, yo diría, complicado y que bastante a nivel internacional. ¿Y por qué ese tema? Que lo vemos nosotros de la perspectiva del análisis, de la proyección de estas circunstancias que están pasando. ¿Por qué tiene en una parte importante del pueblo norteamericano tanto arraigo? Porque, solamente una reflexión. ¿No se habrá cansado el pueblo norteamericano de tener que pagar las cuentas de la OTAN, las cuentas de las Naciones Unidas, las cuentas de... Ya no estarán aburridos de ponerse siempre con recursos a cambio prácticamente es como un amor comprado, por decirlo así, ¿te fijas? No hay una digamos reciprocidad en la fuerza o los recursos que pone Norteamérica para un pacto occidental. Se quiere salir de él, y ese mismo asunto debilita debilita en general las relaciones de Estados Unidos con todos sus aliados, lo que permite a su vez permear una mejor relación con China. Entonces es una cosa ¿qué es lo que le conviene o finalmente qué es lo que busca el pueblo norteamericano para una cosa de esta naturaleza? Ya, aquí yo creo que para nosotros los chilenos hay que entender que cuando hablamos de pueblo norteamericano no nos referimos a Miami o a Florida en general, claro. No nos referimos a Nueva York, ya, qué sé yo, un poco menos tal vez California. Que sí, no estamos refiriendo a Mississippi, Arkansas, a San Luis, a Carolina, a Carolina del Norte, Carolina del Sur, qué sé yo, Arizona. No estamos refiriendo a ese estado, al centro, al corazón de Estados Unidos, donde están las capacidades industriales, donde están las capacidades qué sé yo, de exportación, de desarrollo, innovación, etcétera, tecnológico, etcétera. Donde estamos hablando de obreros calificados, profesionales calificados, donde estamos hablando de un nacionalismo y una identidad estadounidense. O sea, para quien vive, yo te digo yo, en Arizona, encontró el nombre de Nueva York como parte de Estados Unidos, te dicen, no, Nueva York no es Estados Unidos, es otro país. ¿Entiendes? O sea, es decir, hay un tema que efectivamente Donald Trump logra encarnar y recoger, y esa idea nacionalista al estilo estadounidense, donde, tú fuiste inmigrante y ya estás en Estados Unidos, perfecto. Recordemos que y esto ya como mensaje político, digamos, para ser ciudadano estadounidense, tú tienes que dar una prueba de conocimiento de la Constitución. Así es. O sea, tú no puedes pretender jurar y te haces jurar como ciudadano. Claro. O sea, ante un juez. Ya. Donde tú te comprometes a estilo de vida o American Way, si tú quieres, ¿no es cierto?, estadounidense, que es tan distinto a lo que pasa en Chile, donde es un trámite administrativo. Perfecto. O sea, por ejemplo, pero entonces hay un componente emocional en los que han logrado ser ciudadanos, y son estos mismos inmigrantes latinos los que están en contra de los inmigrantes irregulares o ilegales. Bien. ¿Te das cuenta? Entonces hay un aura de nacionalismo detrás de Trump, que hace que una gente que hoy día es sobre el 40% del electorado esté dispuesto a que Trump es la solución porque el mundo no me da nada. Tú piensas, o sea, había un presidente, qué sé yo, Bush, que nunca había conocido Europa. Mira. O sea, el 30% de norteamericanos, solamente el 30% de norteamericanos sale del país. Y de ese 30%, el 80% lo hace por razones de trabajo. Mira, qué interesante ese dato. Claro, o sea, el estadounidense no te recorre el mundo así como así. Ya. O sea, son pocos. Ellos recorren dentro de Estados Unidos. O sea, bien. O sea, tienen una mirada bastante menor, digamos, de lo que es el mundo en general. Digamos. Sí, ellos muchos, tú vas a Arizona, no saben dónde está Chile. China les cuesta ubicarlo, o sea, lo ubican ya porque son razas distintas. Claro. ¿Ya? Pero créeme que el conocimiento que hay en Estados Unidos del resto del mundo es bastante bajo. O sea, salvo que tú vayas a Harvard, Georgetown, qué sé yo, y aún así. Y esto, para el último minuto que nos queda, para decir, ¿qué relación, cómo le ves tú en esta relación de Trump, su futura elección y el G20? Porque en el fondo lo que pasa en el G20, vamos a ver si efectivamente hay voluntad de parte de Donald Trump de llegar a un acuerdo con China. El G20
como fuera, digamos, es lo que ya tenemos resultados con lo que fue la reunión, digamos, a fines de junio, ya donde finalmente ese diálogo no pareciera haber generado las confianzas necesarias para poder, digamos, decir que la guerra comercial terminó, sino que solamente estamos de un round a otro, pero la incertidumbre no logra, digamos, diluirse, y en esta perspectiva yo diría que un segundo periodo de Trump debe alertar a todo el mundo de que todos los acuerdos, digamos, los acuerdos políticos, estratégicos que se habían logrado en términos de cooperación, equilibrio de poder, derivado del término de la Segunda Guerra Mundial, en definitiva hoy día están en riesgo y se requiere un nuevo acuerdo mundial para saber cómo seguir con los Estados Unidos adverso a todo eso. Mira, qué interesante. Y los últimos segundos solamente para la incorporación de la India a esta guerra comercial. Bueno, una de las cosas más relevantes, yo diría, para Chile incluso, es todo el Indo-Pacífico. Sí. Digamos, y ese Indo-Pacífico sería un gran eje donde Chile puede hacer mucho, porque va a ser un eje que le va a tener la capacidad de enfrentar a China específicamente. Guillermo, nos queda los últimos segundos para que te puedas despedir de nuestro programa en Perspectivas, agradeciendo de la gentileza que tienes con nosotros. No, la verdad te agradezco muchísimo, porque explicar todo lo que hemos explicado hoy día respecto a lo que significa Estados Unidos, el mundo y la implicancia que esto tiene, créeme que no es fácil hacerlo, pero lo que más importante es, no hay espacio para hacerlo dentro de la parrilla programática de los medios de comunicación, y yo te agradezco muchísimo la posibilidad de poder por lo menos colocar un tema en la mesa y donde todo el cual aporte desde una perspectiva, pero ya con el marco de referencia mucho más claro. Perfecto. Bueno, te agradecemos la gentileza nuevamente, Guillermo, que tienes de poder acompañarnos. Y a ustedes, distinguidos auditores y televidentes, los dejamos invitados para otro programa Perspectivas, todos los días jueves después de las noticias, y también los días sábados, que se repite alrededor del mediodía, el programa Perspectivas que hacemos con Guillermo Holzman en esta ya segunda temporada. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Aquí concluye Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero. El análisis y la actualidad nacional e internacional. Perspectivas en La Fuerza del Norte.